Segundo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas del profeta Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 5. Salmo 95, Primera de Corintios 12, 4 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Gloria a ti, Señor. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino hasta ese momento. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este día el profeta Isaías nos da un hermoso mensaje en su versículo 1 del capítulo 62. Por amor a Sión no me callaré. Por Jerusalén no quedará tranquilo hasta que su justicia se haga claridad y su salvación brille como antorcha. Este mensaje abre de manera especial el llamado que Dios nos hace a todos nosotros de saber que nuestra vida debe de cambiar, se debe de transformar. No hay nada en la vida que no sufra un cambio. Todos nosotros a lo largo de nuestra existencia vamos sufriendo diferentes cambios. Desde que nos procrean, comienzan cambios que van permitiendo convertirnos en los seres humanos que somos. Cuando nacemos frágiles, sin conocer mayor cosa, y a lo largo de la vida vamos aprendiendo a comer, a caminar, a hablar, vamos aprendiendo valores, vamos aprendiendo muchas cosas en nuestros primeros años de vida. De allí viene la etapa de la escuela, donde todos nosotros vamos a estudiar, a aprender las letras, a aprender a escribir, a leer, a tener un ambiente social, a tener personas que están a nuestro alrededor, que aunque no son nuestra familia, los hacemos parte de ella. Luego llegamos a ser adolescentes, luego jóvenes, adultos, mayores de edad, ancianos. Y la vida sufre transformaciones, pues también Dios quiere que nosotros en nuestro espíritu y en nuestra alma también suframos o pasemos esas transformaciones. ¿Y por qué digo suframos? Porque muchas veces nos cuesta
a nosotros como seres humanos entender o aceptar esos cambios que se vienen para nuestra vida. Muchas veces nos cuesta aceptar que tenemos que dejar de ser niños para ser jóvenes, que tenemos que dejar de ser jóvenes para ser adultos, que tenemos que dejar de ser jóvenes para convertirnos en ancianos. Aunque esos cambios nos producen, como les digo, sufrimiento, tristeza, pena, muchas veces angustia, tenemos que sufrirlos. ¿Por qué? Porque todo eso nos permite reconocer lo que Dios ahora nos dice a través del profeta Isaías. Por amor yo los transformo. Por amor a la justicia que debe de existir en ustedes, una justicia que yo mismo haré presente en ustedes, deben de cambiar, deben de transformarse, porque no todo el tiempo van a estar tirados en el suelo. No todo el tiempo nosotros vamos a estar tirados en el suelo. No todo el tiempo vamos a estar de pie. No todo el tiempo vamos a estar acostados. Todos pasamos momentos de transformación, de cambio, donde nuestra vida deja de ser de un estilo para ser de otro estilo, de otra manera. Qué difícil es cuando una familia con 1, 2, 3, 4, 5 hijos inicia su vida familiar, porque todos se ven limitados. Todos se ven limitados y el primero estrena la ropa, se la pasa al segundo, se la hereda al tercero. Si son varones y también si son niñas, se van heredando la ropa. Y muchos de nosotros recordamos cómo en nuestra casa, con las limitaciones que tenían nuestros padres, muchas veces nos tocaba repasar hasta que se acababa aquella camisa, hasta que se acababa aquella blusa, aquella falda, aquel pantalón. ¿Por qué? Porque todos nosotros teníamos que vivir esa realidad. Y como les digo, muchos de la hemos vivido. Pero ya cuando los hijos crecen, ya cuando los hijos se hacen responsables, ahora muchos de nosotros podemos ver la transformación que ha ocurrido en nuestra vida. Y ya las cosas son diferentes. Ya muchos de nosotros, ¿verdad? Sin ir a los extremos de decir yo nunca tuve nada y ahora lo tengo todo. No, simple y sencillamente yo viví un momento en lo que no tenía nada, pero ahora que tengo, sé responsablemente lo que es tener con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con entrega, sin exceder en ningún momento a ver de menos a otras personas, o ver de una manera dura, o de ver de una manera frustrante lo que vivimos cuando éramos niños, cuando estamos en nuestro hogar. Y gracias a esos padres, a ese papá, a esa mamá responsable, o a ese papá responsable, o a esa mamá responsable, o a los abuelos, o a los tíos, o con quienes nos criamos, gracias a ellos aprendimos a darle valor a las cosas y saber que con trabajo y que con el sudor de nuestra frente nuestra vida se ha transformado. Y por eso el profeta Isaías nos cuenta que con amor Dios va a transformar la realidad de Sión y la realidad de Jerusalén. Ya no te llamarán más abandonada, ni a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi preferida y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra tendrá un esposo. Qué hermosa es esa frase. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios está dispuesto a que nosotros recibamos de Él su bendición en abundancia, en el momento justo y oportuno que Dios lo crea, conveniente para nosotros.
en el momento en el que Dios quiere que realmente nosotros podamos entender y comprender que su bendición es inmensurable, una bendición sin medida. ¿Por qué? Porque Dios por amor lo hace por cada uno de nosotros, porque su amor es tan grande por nosotros que no nos abandona, que aunque mucha gente te vea con indiferencia, que aunque mucha gente no entienda tu proceso de conversión, tu proceso de transformación, el Señor sí lo entiende y tú lo aceptas. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente todo lo que el Señor hace por ti, todo lo que el Señor sigue haciendo por ti. Porque Dios, en su infinita misericordia quiere amarte, porque te ha elegido. ¿Para qué? Para que seas de Él, para que pertenezcas a Él, para que veas que su amor es tan, tan especial por ti, que no está dispuesto a que continúes en el suelo, a que continúes tirado, sino que seas capaz de levantarte, de transformarte, de ser realmente de aquel hombre o mujer antiguo a ser un hombre y una mujer nuevos en el Señor. De esa manera entonces, de esa manera, Dios quiere que nosotros florezcamos, florezcamos, florezcamos en nuestra vida, en nuestras decisiones. Y por eso la carta a los Corintios que hoy hemos escuchado en el capítulo 12 nos habla de lo que Dios nos regala siendo hombres y mujeres nuevos. Fíjense, el mal produce muerte, el pecado produce desolación, el pecado produce en nosotros maldad y la maldad arrasa con todo. La maldad vuelve desértico todo, vuelve todo desesperante, angustiante. Cuando la maldad reina en el mundo, no hay tranquilidad. Existe la zozobra, la inquietud, el no estar completamente felices, el vivir de la tristeza, de la apatía, de la indiferencia que crea el mal. Y por eso Dios, dice la primera carta a los Corintios, al enviar a su Espíritu Santo, nos envía a nosotros las maneras de cómo nos vamos a transformar. Y por eso la carta a los Corintios nos recuerda la importancia que tiene el Espíritu en nosotros. Porque el Espíritu es uno solo, es uno mismo. O sea, no hay diferentes espíritus. El Espíritu es uno solo. El Espíritu que proviene del amor de Dios Padre hacia el Dios Hijo. Y ese Dios Hijo que ama al Dios Padre y el Dios Padre, Dios Hijo, crean el Espíritu Santo en ese amor incondicional de ambos, para que ese Espíritu se manifieste en el hombre y la mujer, desolados, en el hombre y la mujer corroídos por el mal, en el hombre y en la mujer destruidos a causa del pecado, a causa de la tentación. Y por eso dice San Pablo, hay un solo espíritu, hay un solo espíritu. Pero dentro de ese espíritu hay diferentes dones espirituales. Hay diversos ministerios, dice la carta a los Corintios. Hay diversidad de obras. Y con esos dones espirituales que hay diferentes, el espíritu sigue siendo el mismo, dice San Pablo. Hay diversos ministerios, pero el Señor
es el mismo. Hay diversidad de obras, pero el mismo Dios es quien obra todo en todos. Y por eso vemos a las personas, cada quien con dones espirituales diferentes. El don espiritual que una persona tiene no va a ser el mismo de otra. Y muchas veces nosotros en nuestro crecimiento cristiano decimos, es que yo quiero ser como tal fulanito, como tal hermanito. No, no puede ser. Porque dependiendo de la necesidad, dependiendo de la situación en la que se encontraba ese hermano, así el Señor le da el don espiritual que necesita en ese momento de angustia, en ese momento de aflicción, y a ti te va a dar otro, porque posiblemente estés pasando el mismo problema de ese hermano, pero las realidades son distintas, las épocas son diferentes. Y por eso Dios nos da el don espiritual dependiendo el tiempo, el momento y la circunstancia en la que nosotros nos encontremos o en la que se encuentre otro hermano, otra hermana. Hay diversos ministerios. Y cuando hablamos de ministerios estamos hablando de todo aquello que nos permite ministrar la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Y por eso dice San Pablo, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, en la vida que llevamos de servir al Señor, pensamos que solo porque soy de liturgia soy mejor que los oradores por los enfermos. Que solo porque soy orador de los enfermos soy mejor que los de encuentros conyugales o de encuentros matrimoniales o de los matrimonios en victoria. O solo porque soy de movimientos familiares, yo voy a ser mejor que los de renovación carismática o de los cargadores o de las hermandades, voy a ser mejor que ellos o mejor que los eh, que los misioneros de Jesús, misioneros de Guadalupe, y pensamos que mi Señor es mejor que el otro Señor que tiene el otro ministerio, y no es así, dice San Pablo, porque hay diferentes ministerios, hay diversos ministerios, pero el Señor es uno solo es el Señor Jesucristo. Hay diversidad de obras, claro, hay diversidad de obras, para con el hermano. Pero es solo Dios el que obra todo en todos, dice San Pablo. Es que yo me creo perfecto porque yo voy y le doy de comer a 500 personas. Soy yo el que hago eso. Soy yo el que me esfuerzo. Yo llevé 500 tamales a tal lugar. Porque yo soy el que hago los tamales más buenos. No, mi hermano. Dios es el que obra todo. Todo lo que damos por obra, todo lo que damos por el trabajo y el servicio al Señor, a Dios, Dios es el que lo hace. Porque Dios obra en todo para todos. La obra que realizas no creas que es solo para tu beneficio o beneficio de unos cuantos. Cuando Dios ha movido esa obra, Dios se encarga de que esa obra llegue a todos los rincones. Y por eso es que estamos aquí fielmente. Este día hemos tenido limitaciones para lo que es
poder realizar el video para el mensaje de este domingo. Pero Dios, cuando obra y cuando quiere obrar en nosotros, Dios dispone todo. El detalle está que muchas veces nosotros no dejamos que Dios obre y le truncamos a Dios la posibilidad de poder obrar grandes maravillas en nosotros y en nuestros hermanos y en todos los que están a nuestro alrededor. Y por eso dice Pablo que la manifestación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, se la da a cada uno. ¿Pero para qué? Para ser aprovechada de una manera común. Cada uno de nosotros tiene ese Espíritu Santo que se manifiesta como cada uno de nosotros necesita dejarlo actuar. Y por eso, cuando Dios nos da a cada uno de nosotros nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir nuestra fe, nuestra manera de perseverar en la fe, nuestra manera de crecer en la fe es única, pero sirve para todos. Yo no sé cuántos de nosotros podamos entender que esta palabra de Dios que difundimos a través de estos mensajes no es solo para mí, no es solo para ustedes que tienen la bendición de escucharla cada día, es para todo mundo. Pero ya es tarea de cada uno de nosotros lograr que esta palabra de Dios se siga escuchando, se siga difundiendo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes formas a través del Espíritu Santo de difundir este mensaje. Pero muchas veces por diferentes situaciones no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que la palabra de Dios no es solo limitada a unos cuantos. La palabra de Dios es para todo el mundo. Para todo aquel hombre y mujer de buen corazón. Y también a los de mal corazón. Porque así pueden convertirse y transformarse. Pueden acercarse al Señor para dar un cambio radical en toda su existencia. Y por eso dice San Pablo, el Espíritu Santo es el que nos da a cada uno de nosotros diferentes maneras de expresarlo, con palabras de sabiduría, con conocimiento, con fe, con hacer curaciones, el poder de hacer milagros, el de la profecía. O sea, al final es el Espíritu Santo el que nos hace distinguir también lo bueno, lo malo. Pero a cada uno de nosotros, como les vuelvo a repetir, dependiendo la situación, la circunstancia, la razón de ser de nuestra vida convertida al Señor, así es como vamos a recibir del Espíritu Santo cómo vamos a actuar. Pero para eso necesitamos renovarnos y renovar nuestra manera de vivir y de aceptar el Espíritu de Dios que se manifiesta en nosotros. Dejarlo que actúe, dejarlo que vivifique, dejarlo que unja, que transforme, que regenere. Dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Un Espíritu Santo que viene a recordarnos a todos nosotros que Jesucristo viene para eso, para hacer que el Espíritu Santo
transforme, cambie. El amor que Dios nos tiene al enviarnos a su Hijo y el Hijo, el gran amor que nos tiene para dar su vida por la salvación de todos nosotros, hace que el Espíritu Santo transforme. Hemos escuchado del Evangelio de Juan el hermoso relato de las bodas de Caná. Estas bodas de Caná, en todo el proceso que hemos seguido hasta el momento del profeta Isaías y de la carta a los Corintios, viene a sellar con broche de oro el mensaje de este domingo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se nos habla de una realidad muy específica. En Caná de Galilea se está celebrando una boda. Para información de ustedes, las bodas hebraicas no crean que duraban como ahora, que se casan de la iglesia y solo se casan de la iglesia y salen disparados corriendo a la fiesta. Porque es una realidad. Muchas veces los esposos están en la Eucaristía de su matrimonio y están más pensando en que si les va a alcanzar la comida, en que a qué hora va a llegar la música, a qué hora va a llegar la disco, a qué hora va a sonar la disco, el grupo que han contratado, que si va a alcanzar la bebida, que si va a llegar fulanito, menganito, ya. Que cuando llegan en misa, nada más han habido, en misa del matrimonio, nada más han habido como 50 personas y ya cuando llegan a la fiesta son como 600 personas. Es una realidad que se vive, que lastimosamente es así. ¿Por qué? Porque le dan más valor a lo que les vas a dar en la fiesta que la importancia de tu sacramento. Y esto para que lo piensen algunos que todavía no se han casado y si lo están pensando hacer, para que vean cómo es la realidad. Hay una boda en Caná de Galilea, la madre de Jesús está allí. Posiblemente a María, por el relato cómo se va distinguiendo, a María la han invitado no a ser parte de la fiesta, sino a ser parte de las mujeres que ayudan a trabajar, como ustedes saben, en los pueblos, en las comunidades. La gente llama a gente que pueda cocinar, que pueda hacer oficios, que les va a ayudar a barrer, a matar los pollos, a hacer el arroz, a echar las tortillas, a moler maíz, un sinfín de trabajos que hay y muchas mujeres las contratan, las llaman para eso, para que vayan y ayuden. Les pagan un par de centavos, les dan comidita para llevar, para comer allí. Y están ahí ayudando. María estaba en esa realidad. Jesús fue invitado a esta boda con sus discípulos. Recuérdense que por el momento Jesús y los suyos era el profeta de moda. Era el profeta de moda. Como los cantantes, ¿verdad? Que se ponen de moda, las agrupaciones que se ponen de moda, los discos que se ponen de moda. Pues así era Jesús. Estaba de moda, por lo que hasta el momento habían conocido de él y lo invitan a la boda de Caná. Pero sucede algo diferente en esa boda. Como les digo, esas bodas no duraban un ratito, o sea, duraban una semana, 15 días, podían durar hasta un mes, dependiendo de la situación económica del novio, porque era el novio el que ponía todo para la fiesta. Bueno, aún sigue siendo así, Es raro cuando los dos se ponen de acuerdo y los dos comparten los gastos. Normalmente es el novio el que corre con todos los gastos en el matrimonio. Y dependiendo de la situación económica del novio, así duraba la fiesta.
En esta fiesta posiblemente eran muchos días. ¿Saben por qué? Porque para que haya habido un pozo de agua en la casa donde se estaba celebrando la boda, significa que el novio tenía mucho dinero, porque no cualquiera tenía un pozo de agua en su casa. La mayoría eran pozos públicos. ¿Se recuerdan aquel texto de la samaritana que llega a traer agua? Que todos los días tiene que salir a buscar agua para tomar. ¿Por qué? Porque eran pozos públicos, pozos comunes. Y esta familia tiene un pozo en su casa. Quiere decir que era una familia pudiente, una familia económicamente bastante estable. Pero sucede, como les digo, no sé cuántos días, no sabríamos decir cuántos días tienen ya de fiesta, posiblemente 5 días o una semana, pero sucede que se les acaba el vino. Que todo el vino que habían preparado para 15 días de fiesta se les acaba a los 5, a los 10 días. Y dice el evangelista que se quedan sin vino. Y aquí viene lo que les compartía, que María era parte de las personas que estaban ayudando en la cocina en esa boda. ¿Por qué? Porque si eres invitado no te vas a dar cuenta en el momento en el que se te acaba algo, que se te acabe la comida, la bebida, no te das cuenta si eres invitado. Porque lo que menos hace un invitado es ir a la cocina y curiosear. El invitado solo espera que le sirvan comida. Y la madre de Jesús se entera que ya no tienen vino y se acerca a Jesús. Y le dice, no tienen más vino. Ante esa petición, ante esas palabras de María, Jesús le responde de una manera muy fuerte, que pareciera hasta malcriada de un hijo hacia su madre, ¿verdad? Pero ya les explico por qué. ¿Qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Fíjense, hay dos mensajes bien especiales ahí. ¿Qué quieres de mi mujer? Cuando una mujer se dirigía a un hombre judío, tenía que ser normalmente su esposo. Si era un hijo, se podía dirigir así, de esa manera, solo en la casa, no en un lugar público, no de una manera pública. Y por eso Jesús pone esa limitante. Porque ninguna mujer, y especialmente si ya era viuda, no podía tener conversación con ningún hombre, porque era totalmente prohibido, porque era mal visto. Y por eso es que Jesús le da esa respuesta: ¿qué quieres de mi mujer? Segundo, aún no ha llegado mi hora. Se recuerdan, ¿verdad? De que en el Evangelio, en el momento en que ha llegado la hora de Jesucristo para darle la salvación al mundo entero, Él ofrece su cuerpo como el trozo de pan que toma en sus manos y les dice, esto es mi cuerpo. Toma la copa de vino y dice, esta es mi sangre. Y por eso la respuesta de aún no ha llegado mi hora, le está diciendo a María, mira, aún no ha llegado el momento de manifestar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios tiene el momento justo y oportuno que Dios ha marcado, donde se cumplirán todas las promesas. Bueno, no se lo dice así, o sea, yo lo interpreto de esa manera, de cómo complementa esas palabras Jesús. Pero su madre, dice el evangelista, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que les dije. Otra situación, una mujer no podía comandar a los sirvientes, por eso ponían un jefe de la boda, por eso ponían un organizador.
Y de repente María le dice, vaya, hagan lo que les diga. ¿Por qué? Primero, porque María es aquella que nos invita a nosotros a obedecer a Jesús en toda circunstancia, en toda situación, obedecerlo a lo que Él nos diga. Nosotros no podemos ser indiferentes ante lo que Jesús nos pide. Nosotros no podemos ser indiferentes ante lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Y por eso, cuando María le dice a aquellos sirvientes, hagan lo que Él les diga, nos está diciendo a nosotros, para transformarse, para cambiar, cuando ya no tengan vino, cuando ya estén pasando momentos difíciles, que no tengan nada, que tengan problemas, que estén llenos de dificultades, que no tengan ni un peso en la bolsa, que no tengan nada de comer, que no tengan absolutamente nada, hagan lo que Él les diga. Eso nos dice María. Y por eso cuando estamos pasando momentos difíciles, de problemas, de dificultades económicas, problemas de enfermedades y diferentes situaciones, lo primero es hacer lo que Jesús nos diga. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice? ¿Qué es lo que Jesús nos dice a todos nosotros? Se lo dice a la mayoría de personas que sanen. ¿Qué quieres? Quedar sano, Señor, muy bien. Te voy a sanar, pero eso sí, cambia, transfórmate, renuévate, no vuelvas a cometer los mismos pecados, no vuelvas por el camino del mal, cambia, sé diferente, llega a ser alguien que realmente se vea que está convertido a Dios. Dice el Evangelio que después que María le dice eso, habían allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Al ver Jesús aquellas tinajas, les dice, bueno, llenen de agua esos recipientes. Y aquellos sirvientes los llenaron hasta el borde. Nosotros, cuando estamos pasando momentos difíciles, debemos de aprender a sacar el agua de esos problemas y ponerlos en vasijas para presentárselos a Jesús y decirle, Señor, ya esta vasija de agua, de esta dificultad, de este problema me está ahogando, no aguanto más. Ya esta enfermedad me está asfixiando, Señor, ya no aguanto más. Ya no soporto más, Señor. Estoy pasando esta situación económica complicada, difícil, ya no aguanto más. Jesús dice, miren, llenen sus recipientes. Llenen sus recipientes. Llénenlos de esa agua, del agua de los problemas. Y es que cuando tenemos problemas, hermanos, cuando tenemos dificultades económicas, cuando tenemos enfermedades, nosotros somos como el agua. Ya les voy a explicar por qué. Somos como el agua. Ustedes saben que el agua tiene 3 características. Tienen 3 características, ya se las explico. Bueno, llenan hasta el borde aquellas tinajas y les dice Jesús, saquen ahora y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Muy bien. Cuando el mayordomo prueba el agua convertida en vino, llama al novio
Porque el mayordomo no se había echado el rollo de dónde provenía el agua, ¿verdad? No sabía de dónde provenía ese vino. A pesar de que los sirvientes lo sabían, pero no le iban a decir al mayordomo. No le iban a decir. Recuérdense que el mayordomo estaba allí nada más para mandar. Cuidado con ser mayordomos nosotros. Cuidado con creernos más que los demás. Porque muchas veces al creernos más que los demás, al creer que sabemos más que los demás, al creer que estamos más convertidos que los demás, miren, oigan, este mayordomo no sabía de dónde provenía el vino. Los sirvientes sí. ¿Por qué? Porque el mayordomo estaba en otro nivel, en otra aspiración, en otro mundo, si lo queremos ver así. Cuidado con creernos mayordomos. Cuidado con creernos mayordomos en nuestros grupos, en nuestros templos. Cuidado. Porque el mayordomo, el que cree saberlo todo, no sabe nada. No sabe del gran milagro que ha ocurrido. Y le dice al novio, mira, todo mundo sirve al principio el vino mejor, el vino de calidad, el vino bueno, el vino caro. Y cuando ya todos están tomados, cuando ya han bebido bastante, empiezan a servir el de menos calidad, el que no sirve, el que no tiene sabor, etc. Pero tú, le dice el mayordomo al novio, tú has dejado el mejor vino hasta este momento. Y el versículo 11 dice, esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. ¿Cuál es el milagro? El agua transformada en vino, correcto, hermano, correcto, eso es el milagro. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije, ya les voy a explicar lo del agua, se los dije 2 veces, espero estén atentos y no hayan perdido el hilo. Porque yo también les dije, los problemas, cuando tenemos dificultades, cuando estamos pasando situaciones difíciles, somos como el agua. ¿Así les dije o no? Muy bien, así les dije. El agua tiene 3 características para ser agua. Como todos ustedes saben, como buenos campeones que son, saben que el agua, para ser buena, no debe de tener olor, color y sabor. Y por eso no a todos nos gusta tomar agua, porque el agua no tiene color, sabor y olor. El agua no lo tiene. Y algunos de nosotros tenemos que comer un dulcito para poder experimentar la necesidad de tomar agua. De lo contrario no tomamos. Porque no sabe feo el agua. O sea, no sabe feo porque no sabe a nada. Qué aburrida el agua. Pues así nos pasa cuando tenemos problemas. Somos como el agua. Cuando tenemos dificultades económicas, situaciones difíciles en la familia, somos como el agua. Cuando como hijos no nos portamos bien y somos malcriados, etcétera, somos como el agua, sin color, sin olor y sin sabor. Y he aquí el gran milagro que sucede en estas bodas de Caná. El vino también tiene 3 características. Para saber que es un buen vino hay 3 características. El vino, para saber que es buen vino, tiene que tener color, tiene que tener olor y tiene que tener sabor. Qué hermoso milagro, ¿verdad? Porque aquella agua sin color, sin olor y sin sabor se convierte en un vino con color, con sabor y con olor.
Y por eso el mayordomo, cuando lo prueba, le dice al novio que ha guardado él para lo último lo mejor. Pues eso es lo que quiere hacer Jesús en nosotros, ese milagro, de que dejemos de ser como el agua y nos convirtamos en el vino, en el mejor vino. Cuando Jesús llega a nuestra vida, dejamos de ser sin color para tener color. Todo brilla, todo resplandece cuando estamos con Jesús. Nuestros ojitos se alegran, como cuando vamos ante el Santísimo y abrimos nuestros ojitos para ver al Señor, que está ahí presente, para escucharnos todo lo que vamos a llorar, ¿verdad? Todo lo que le vamos a pedir, todo lo que le vamos a suplicar. Cambia el color de nuestra vida cuando Jesús viene a nuestra existencia. Segundo, cuando estamos con lo difícil de la vida, estamos sin sabor, no le hallamos sabor a la vida, sabor a nada. Vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, vemos nuestro perrito, nuestro periquito, todo lo que tenemos, pero no le hallamos sabor a nada. Como cuando uno está enfermo, ¿verdad? Y le llevan buena comida a uno, pero como uno ha perdido el sabor, no le siente sabor. Y a saber por qué será, ¿verdad, hermanos? Que cuando más enfermo está uno, más cositas buenas le llevan. Y cuando uno está bueno, uno está sano, que quisiera comer algo rico, nadie le lleva nada a uno. Nadie. Y por eso es que en los hospitales no le ponen sal, no le ponen azúcar a nada. ¿Por qué? Porque estamos enfermos, estamos sin sabor. Y viene Jesús y nos transforma de ser agua sin sabor a ser el vino con sabor. Y le hallamos sabor a la vida. Y somos alegres, somos felices, somos entusiastas. ¿Por qué? Porque le hallamos sabor. Sabor a lo que el Señor hace en nosotros, a lo que el Señor nos ha transformado, a lo que el Señor nos ha redimido y a lo que el Señor nos da en abundancia. Qué sabroso es tener al Señor en nuestra vida. Qué sabroso es que el Señor venga a nuestra existencia y nos transforme y nos renueve. Sin color y sin sabor. Igualmente, cuando estamos pasando esos momentos difíciles, estamos sin olor. No olemos a nada. No olemos a nada, ni a muerto viviente, ni a eso. Cuando estamos pasando esas situaciones, no olemos a nada. Tenemos olores neutros. Nada, nada, nada. Pero cuando el Señor nos transforma de esa agua sin olor a un vino con olor, desde lejos se siente el olor a cristiano que echas. El olor a convertido, a transformado, a hombre y mujer generoso. Desde lejos se siente ese olor a transformado, a convertido en el Señor. Qué rico es oler a gracia del Señor. Qué rico es echar el olor a misericordia del Señor, a perdón del Señor. Y qué delicioso aún más que ese olor llegue a más corazones para que se conviertan, para que se transformen, para que se renueven, para que se acerquen al Señor.
El Señor transformó nuestra vida de un agua insípida, inolora e insabora a un vino con sabor, con olor y con color, con textura hermoso. Ah, pero dice el mayordomo, tú has dejado lo último, lo mejor para lo último. Hermanos, nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida todavía. No lo sabemos. Recuérdense que cada vez que cumplimos años, no cumplimos un año más, cumplimos un año menos. No sabemos cuánto tiempo nos queda de estar en este mundo, de estar con nuestros hijos, de estar con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. No sabemos cuánto tiempo y por eso nosotros debemos de dar lo mejor de nosotros en este tiempo. De saber compartir, de ser generosos, de ser bondadosos, de amar hasta el extremo, hasta que duela. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y mientras no sepamos cuánto tiempo nos queda, vamos nosotros a dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros dones, lo mejor de nuestros ministerios, lo mejor de nuestras obras. Le vamos a dar al Señor a través de ¿qué? De darnos por un hermano, de entregarnos por un hermano, de ayudar a un hermano. ¿Por qué? Porque vamos a dar lo mejor de nosotros por el otro. Lo mejor de nuestras oraciones, lo mejor de nuestra palabra, lo mejor de nuestros cantos, lo mejor de nuestras alabanzas, lo mejor de nuestra entrega, lo mejor de nuestra comida, lo mejor de nuestra ayuda, lo mejor vamos a dar. Y vamos a dejar de dar odio, rencores, para dar lo mejor que el Señor nos ha podido dar, que es el perdón, la misericordia. Demos lo mejor, hermanos, demos lo mejor, porque lo mejor ha quedado para el último. Posiblemente a lo largo de nuestra vida hemos dado maldad, hemos dado cosas malas, nos hemos portado mal, hemos sido malcriados, hemos sido chocantes, hemos sido, qué sé yo, qué hemos sido. Pero ahora que nos hemos convertido al Señor, vamos a dar lo mejor por nuestros hermanos, vamos a dar lo mejor por los demás, vamos a dar lo mejor de nuestra vida y de nuestra existencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a las personas que sabemos que amamos y también a los que no amamos. Vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para que este mundo se transforme, para que este mundo cambie, para que este mundo llegue a ser diferente. Ese primer milagro de la boda de Caná nos identifica a todos nosotros, porque es el gran milagro que Jesús realizará también en la Eucaristía. La Eucaristía transformará todas nuestras vidas y a todos nosotros. Que el Señor pues nos ayude, queridos hermanos, a que ese milagro de transformación siga realizándose. No olvidemos dar lo mejor de nuestra vida, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero mientras estemos con vida vamos a dar lo mejor de nuestra existencia, lo mejor de nosotros a nuestros hermanos. Queridos hermanos, compartan este video. Compártanlo, que llegue a muchas más personas. Denle like. Suscríbanse a nuestro canal. Inviten a muchos hermanos más nuestros, hermanos suyos.